día, Agustín. ¿Cómo Bueno, estamos? bien, acá bien, nosotros venimos recién de una mesa con jóvenes, charlando sobre la inserción en el mercado laboral de los jóvenes y las expectativas que tienen, la mirada que tienen. Y el mercado laboral a veces te presenta estas vicisitudes, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo lidias cómo lidias? Es una mirada prejuiciosa la mía, pero a ver, ¿cómo se trabaja cuando tenés un actor dentro del equipo de trabajo que se lo puede catalogar de conflictivo? Venimos hablando, sobre todo la semana pasada, del estrés en el trabajo y Sí. bueno, uno de los factores estresantes es tener una persona complicada, conflictiva, por ponerle algún nombre, alguna definición. Eh, ¿Qué es el conflicto? Si definimos, bueno, puede ser la diferencia en intereses, pero lo podemos resumir en cuando dos personas quieren tener la razón. Entonces a partir de ahí se genera una disputa y bueno, los conflictos dentro del ámbito laboral suelen suceder de manera frecuente, ¿no? Eh, Son constantes porque la dinámica en las relaciones humanas es permanente, la misma evolución que puede tener una empresa. Bueno, esa misma dinámica me presenta siempre conflictos y ahí tenemos dos puntos. Lo tomamos, lo gestionamos y es una posibilidad para evolucionar, para transformar esa dinámica de equipo, o lo guardamos abajo de la alfombra y definimos la cultura, la manera de ser nuestra de la empresa. Entonces, lo que les puedo dejar hoy es cómo lo abordamos de manera constructiva. A ver, me interesa. Sí. Bueno, veamos. A ver. ¿Cómo manejamos el comportamiento? Lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema. Nosotros puede ser si el conflicto es puntual o si el conflicto es constante, ¿sí? Por ejemplo, estamos en un proceso de cambio que recién hablaban, puede ser que un colaborador que venga trabajando muy bien se encuentre desmotivado y es algo puntual que tiene referencia al proceso de cambio, de transformación que la empresa está transitando, que está llevando adelante. Por cuestiones lógicas hoy, no sé, puede ser cambio tecnológico, cambio del modelo de negocio. ¿Mm? Ahora, distinto es, sí, No te interrumpimos, ¿eh? perdón que creía que me Sí, sí. estaban preguntando algo. También puede ser que un colaborador permanentemente genere situaciones y a un ambiente conflictivo, por ejemplo, que cuestione todas las decisiones. Bueno, ese sería el primer paso. El primer paso es identificar cuáles son las causas, cuáles son los síntomas, o sea, qué veo, y si el conflicto es puntual o es recurrente. El segundo punto, importantísimo, es la comunicación. ¿Cómo yo abordo esto, no? ¿Cuáles son los canales de comunicación que tenemos definidos? Nosotros, siempre en organizaciones que podemos hacer algún tipo de trabajo, les recomendamos tener un protocolo de resolución de conflictos. O sea, que la escucha activa juega un papel fundamental en este punto, ¿no? Que el colaborador pueda expresar sus preocupaciones y que sea un momento, una oportunidad para aclarar cualquier tipo de duda o expectativas. Ujú. Eh, ¿Y qué pasa, a ver, cuando, digamos, cuando la confrontación, cuando ese conflicto a veces no obedece a cuestiones racionales o a criterios distintos, sino a una relación, a un vínculo que está dañado o que está afectado, y cualquiera sea la decisión que se tome, genera en ese otro actor, digamos, una reacción de rechazo o de conflicto o algún nivel de ruido, Eduardo? Desde el liderazgo, la ausencia de conflicto genera un ruido muy, muy complejo. Nosotros debemos tener como líderes la capacidad de resolver esos conflictos. Claro. Y los conflictos normalmente surgen de situaciones concretas que no tienen que ver con las relaciones. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esas situaciones, problemas que suceden dentro de un, no sé, de un esquema de trabajo, de una forma de movernos, de tareas puntuales, de procedimientos, cuando eso
surge alguna complicación, tenemos que abordarlo. El problema es que cuando no se abordan, empiezan a jugar los intereses particulares. Y ahí es donde yo empiezo, con la subjetividad, yo empiezo a tomar mi propio juicio. Entonces se mezclan emociones, se mezclan las sensaciones que yo puedo tener de la otra persona, y eso se vuelve una bola de nieve imposible de parar en cualquier organización. Por eso es importante identificar la causa del conflicto. Normalmente no son porque, no sé, yo, Agustín, no tengo feeling con vos, entonces te trato mal, te evito, eso pasa mucho, ¿no? Claro. Sí. El tema es lograr un ámbito de diálogo y que las personas se puedan expresar y que las expectativas con las que llegan a una empresa o a un lugar de trabajo se puedan, por lo menos, no digo cubrir, pero por lo menos explicar. Claro, pero a ver, me voy a disfrazar un poco de diablo, Eduardo, en esta, porque digo, es muy lindo y muy... No me pongan incómodo que es lunes. acá voy. No, pero digo, quiero llegar ahí al infinito de esto, digo, porque cuando alguien me molesta en el trabajo, lo evito, pongo mala cara, digo, la situación es otra, digo, ¿cómo realmente genero esas herramientas que vos estás mencionando, ¿no? Como líder. Bueno, sería, a ver, vamos a la familia. Los padres, para poder educar a sus niños, lo primero que tienen que estar preparados, sobre todo emocionalmente, son los padres. Sí. Entonces, si yo tengo un conflicto en un trabajo, y como líder yo tengo que estar preparado antes que mis colaboradores, para poder gestionar cualquier tipo de situación. Ahora, si yo no lo hago, empiezo a generar una ruptura en las relaciones de los colaboradores, y yo empiezo a tomar partido por alguno de ellos. Esto sucede normalmente. ¿Cómo hago? Tengo que generar una escucha, tengo que saber qué le pasa al colaborador y abordarlo desde ahí. Cuando hablamos de expectativas, hablo de lo que espera la persona, ver lo que sucede. Y ahí en el medio hay pensamientos, hay emociones y hay reacciones. Entonces yo tengo que gestionar eso. Hacerle entender a la persona que hay otros caminos, que es lo que él está sintiendo y no a veces lo que está sucediendo, por sus expectativas. Es un trabajo bastante arduo, es difícil, y donde casi nadie quiere entrar. Claro. A ver, te lo voy a poner en otros términos para que se entienda. Cuando yo veo con características de personalidad un colaborador que tiene una manera fuerte de manejarse, como líder lo evito. Trato de no hablar, trato de darle una tarea puntual, porque no sé cómo enfrentarlo. Y son los temas que empiezan a generar ruptura en las relaciones. Entonces, es importante identificar cuál es la causa del conflicto, y eso se hace escuchando y hablando. Y normalmente son problemas emocionales. A ver, hay algunos referentes en este tema, está muy abordado, ¿no? Pero dentro del tema organizacional tenemos a Patrick Lencioni, pero Gottman es una persona que se dedicó sobre las relaciones personales, cuáles son los conflictos y cómo son los manejos. Y él habla de dos pilares, el compromiso y la confianza. Pero dentro de esos parámetros que establece, habla de acercarse al otro y entender cuál es su cuenta bancaria emocional. Quiere decir, cuánto tiene en esa cuenta trabajadas sus emociones. O sea, a lo que quiero llegar es, el punto está en el desarrollo individual de cada uno de los colaboradores, y eso es lo que yo tengo que facilitar como líder. Me llamó la atención esta metáfora que utilizaste, la cuenta bancaria emocional, ¿no? ¿Qué te indica vos una cuenta emocional en rojo o en verde? Por ejemplo, lo primero que uno tiene que tener es el autoconocimiento. Claro. Saberse cuándo yo puedo explotar, cuándo me empiezo a sentir mal, cuándo empiezo a sentir emociones que me hacen desbordar o desequilibrar, para poder gestionarlo. O sea, el autoconocimiento es esencial, ¿sí? Después la regulación emocional, esto es inteligencia emocional. Después, cómo me manejo con los demás y qué tipo de empatía tengo, cómo desarrollo la empatía. Eso es la cuenta bancaria emocional. ¿Cuánto tengo en mi cuenta bancaria para poder gestionar? Y si no lo tengo, voy a entrar en rojo, y ahí entramos en los conflictos. Bueno, me quedo, ¿cómo te diría? Picando. Sí, digamos, regulando. Sí, regulando. Lo podemos seguir. Sí. Me queda regulando. Sobre todo porque es un tema bastante frecuente. Es decir,
cómo las relaciones a veces interpersonales obligan también a quien tiene la responsabilidad de conducir un equipo, de liderar, digamos, un grupo de trabajo, obligan no solamente a prever las circunstancias, sino también a resolverlas en el antes y en el durante, ¿no? Este me parece que es el dato. Bueno, les dejo, si les queda pegado me gusta, sí. Les dejo que hay otro experto en el manejo de conflicto, que es Goleman, que establece 5 disfunciones de los equipos de trabajo. Y las dos primeras, la primera es confianza. La segunda, en importancia para Patrick Lencioni, es la resolución de conflictos. Fíjense el grado de importancia que tiene gestionar los conflictos, en cualquier ámbito. Claro. Eduardo, un gustazo como siempre, charlar contigo los lunes. La seguimos.